Estamos en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. La ciudad guarda en su memoria histórica épocas de grandeza y de miseria. Iniciamos el recorrido en la plaza de Sevil, en el casco antiguo de la ciudad, en la que los imperios que sentaron sus reales en esta tierra dejaron la impronta de sus culturas, religiones y hasta sus guerras, la última todavía muy reciente. El sitio de Sarajevo comenzó el 6 de abril de 1992 y duró 3 largos años. El ejército serbio, apostado en las montañas que rodean la ciudad, bombardeó sin piedad a una población carente de agua, luz y alimentos, y soportando temperaturas de 20 grados bajo cero. La independencia de Bosnia-Herzegovina, una de las 6 repúblicas que formaban la Federación Yugoslava, echó por tierra el ambicioso sueño de Slobodan Milošević de crear la Gran Serbia. Milošević, que no se dio por vencido, puso a su ejército en pie de guerra, sembrando de odio y muerte los Balcanes. La contienda dejó un saldo de más de 100.000 muertos, entre civiles y militares, y cerca de 2 millones de desplazados. La guerra terminó en 1995, pero aún quedan rescoldos por apagar. La paz en nuestro país no depende tanto de nosotros, de la pequeña Bosnia-Herzegovina, sino de los poderosos del mundo, de los que tienen el dinero, de los que influyen en la política mundial. En nuestro país, la responsabilidad no es de la gente humilde. Hay un refrán bosnio que dice: donde hay muchas cocineras, la comida está salada. Aquí son muchos los que cocinan y no sabemos cómo va a salir el guiso. Estoy preocupado porque se ha matado el espíritu de la gente sin distinción de religión o nacionalidad, y emocionado por la admirable entereza con que la gente lleva su sufrimiento. Sarajevo floreció en la época del Imperio Otomano. En el siglo XVI llegó a ser la ciudad más importante del Imperio Turco después de Estambul, y la primera ciudad de Europa y la segunda del mundo tras San Francisco, con tranvías eléctricos circulando por sus calles. Las diferentes culturas y religiones que iban y venían entre Oriente y Occidente de la mano de los respectivos imperios que dominaron la región de los Balcanes configuraron la plural identidad no solo de la ciudad, sino también del país. Actualmente más del 90% de los cerca de 700.000 habitantes de Sarajevo son musulmanes y tan solo el 3% católicos. La última guerra marcó a fuego no solo los edificios, muchos de los cuales se han rehabilitado con ayuda internacional, sino sobre todo la convivencia entre nacionalidades y religiones. Nos dirigimos a uno de los barrios periféricos de la ciudad para visitar la iglesia del búnker. Estamos en el barrio obrero de Dobrinja, construido a principios de los años 80 del siglo pasado, duramente castigado durante la guerra porque el ejército serbio estaba apostado a sus espaldas. La plaza del barrio guarda la memoria de los niños que cayeron bajo las bombas mientras jugaban. Dobrinja tiene 35.000 habitantes, prácticamente todos musulmanes. Tan solo quedan 300 familias católicas que celebran sus actos religiosos en un búnker. Durante la guerra, este búnker, uno de los 6 que existen en el barrio, fue cuartel de los soldados bosnio-musulmanes. Después quedó prácticamente abandonado y los franciscanos, con permiso del ayuntamiento, lo han aprovechado para montar un comedor social y la parroquia de San Francisco de Asís. Fray Pero es el párroco.
El búnker estaba acondicionado para que, en caso de guerra, los refugiados pudieran resistir un mes sin salir a la calle. Pero ahora, con el deterioro que ha sufrido, no hay quien aguante media hora. Falta oxígeno, produce claustrofobia, hace mucho frío y la humedad cala los huesos. Os saludo desde esta catacumba, desde esta iglesia que está bajo tierra. Se puede orar en todos los sitios, como dijo Jesús. Sabemos que Él anduvo por los montes, pero no está escrito que bajara a ninguna catacumba. La guerra no hizo distinción de nacionalidades y religiones. El padre Pero y un compañero suyo estuvieron a punto de ser fusilados. Finalmente se libraron de la muerte, pero no de la cárcel. A lo largo de los 700 años que los franciscanos llevan en Bosnia y Herzegovina, han sufrido persecuciones y han tenido mártires, pero a pesar de ello nunca abandonaron el país. Nos apresaron y salimos de la iglesia esperando que nos mataran. En esos momentos sentí una fuerza interior tan grande que no me importaba morir o seguir viviendo. De pronto, un soldado me empujó hacia dentro de la iglesia para buscar armas porque decía que la escondíamos allí dentro. Caminaba con su escopeta apuntándome por la espalda. Al entrar, dijo el soldado, «¿Qué mezquita más bonita?» Y yo le respondí, «Mientras nosotros estemos aquí, esto será una iglesia. Cuando nos hayáis matado, podéis hacer lo que queráis». Por suerte, en ese momento, llegó a caballo uno de sus jefes, que llamaban Sultán, y dijo, «Los musulmanes no matan a civiles y a religiosos». Entonces, en vez de matarnos, nos encarcelaron, no sin antes pasar por el campo de concentración de Zenica. El búnker, convertido en templo, es la parábola de una iglesia perseguida durante el comunismo y de la pobreza que tiene que esconder el hambre bajo tierra, porque socialmente no está bien vista. La parroquia da de comer diariamente a 250 personas, el 80% de ellas musulmanas. El hambre y la solidaridad no hacen distinción de razas y religiones, aunque el menú tiene en cuenta las prohibiciones del Corán. La gente viene, coge la comida y se la lleva a casa, porque el búnker es agobiante y trae tan malos recuerdos que nadie quiere comer aquí. El comedor de los pobres está destinado en primer lugar a las personas socialmente marginadas. Se abrió al acabar la guerra, cuando una gran mayoría de la gente no tenía nada. Todavía sigue habiendo mucha necesidad, porque existe un alto porcentaje de personas sin trabajo. Por eso el número de los que vienen al comedor no disminuye con el paso del tiempo. Por otra parte, las pensiones son muy bajas y no alcanzan a cubrir los gastos de la casa ni de la alimentación. De ahí que también vengan pensionistas al comedor. Todos quieren salir de las catacumbas cuanto antes. Por eso el padre Pero ha iniciado la construcción de una iglesia que se está levantando en el lugar donde estuvo el frente serbio. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aportado 60.000 euros para el nuevo templo. Como no hay dinero para terminarlo, se habilitarán espacios provisionales para comedor y capilla. Después de la guerra, en Sarajevo se ha construido un centenar de mezquitas y tan solo un par de iglesias católicas.
Queremos específicamente colaborar en construir y reconstruir iglesias que han sido destrozadas tanto por la guerra como iglesias que están totalmente abandonadas. Es un campo fundamental y nosotros entendemos que la gente necesita estos templos y necesita pastores a los que también ayudamos, pero ciertamente necesita un lugar digno donde puedan rezar y puedan celebrar la Eucaristía y celebrar los sacramentos. Pocas ciudades pueden presumir, como Sarajevo, de tener en la calle principal del casco antiguo una mezquita, una catedral católica, otra ortodoxa y una sinagoga construida por los judíos sefardíes expulsados de España. Este hecho pone de manifiesto la pluralidad religiosa y cultural de la ciudad, que es una de sus señas de identidad. Esta es la gran mezquita de Gazi Husbregova, cuya estructura original se remonta a mediados del siglo XVI, cuando la ciudad, convertida en centro comercial de primer orden, quiso emular a Damasco. Las caravanas procedentes de Venecia, Viena, Europa Central y Oriente hacían parada y fonda en las más de 50 posadas que había en la ciudad. Junto a la mezquita se construyó la madraza, la clásica escuela coránica, y la tequija, aula cultural y teológica que todavía perdura. Los franciscanos son los evangelizadores de Bosnia-Herzegovina. Con la llegada de los turcos a mediados del siglo XV, el Islam se convirtió en la religión del imperio, pero los franciscanos, en libertad condicionada, siguieron cumpliendo su misión. Actualmente hay 500 franciscanos en el país, que representan el 70% del clero. Antes de la guerra, los católicos eran 820.000, pero ahora no llegan al 500.000. En Sarajevo los católicos, aunque son minoría, pueden presumir de tener un cardenal, Vinko Puljic, testigo directo del sitio de la ciudad. No podemos decir que somos una iglesia perseguida, puesto que todavía estamos aquí. Necesitada, ciertamente, pero sobre todo somos una iglesia con esperanza. Y quiero que permanezcamos en esa esperanza a pesar de las dificultades que tenemos. El Pan de San Antonio es el programa social de los franciscanos en red con la Comunidad Franciscana Europea, que solo en Bosnia-Herzegovina atiende gratuitamente a más de 20.000 personas. El programa tiene 8 áreas de servicio, que van desde comedores sociales hasta residencias de ancianos, pasando por rehabilitación de drogadictos, terapias para superar los traumas de la guerra y residencias para estudiantes. Durante la guerra, el Pan de San Antonio atendió preferentemente a refugiados y heridos. Al acabar la guerra, mucha gente no tenía casa y había perdido a algún miembro de su familia. Cantidad de niños se quedaron huérfanos, sin padres o solo con uno de ellos. Además, había un gran número de personas que estaban contaminados por el odio y la hostilidad. Teníamos que encontrar algún remedio para resolver estos otros tipos de pobreza humana y curar las heridas producidas por la guerra, y eso es lo que estamos haciendo. El Centro de Trauma y Reconciliación es un proyecto pionero en el país. Responde a una necesidad apremiante, ya que muchos hombres y mujeres de las 3 nacionalidades quedaron traumatizados por la guerra. Las 3 partes contendientes cometieron abusos, si bien mucho más los serbios, y en los 3 bandos hubo víctimas. En las mentes y en los corazones de muchos bosnios, la guerra sigue viva. Ahí están las más de 40.000 mujeres violadas, según la ONU. Los intentos de suicidio y asesinato que se producen diariamente dan la voz de alarma sobre la existencia de traumas profundos que hay que abordar. Durante los 3 años de guerra estuve escondido en una montaña. Lo hice para salvar la vida. Estas terapias son la única solución a mi problema, porque al escuchar los problemas de los otros, me doy cuenta que el mío no es tan grave. A mí me ha servido más la terapia colectiva que la individual. Vine al centro para superar mi trauma y gracias a Dios lo estoy consiguiendo.
Llevo 18 meses sin tomar medicación y con ayuda de las terapias cada día me siento mejor. El objetivo del centro de trauma es ayudar a superar los traumas personales y a la reconciliación con los demás. El síndrome postraumático se aborda desde los campos médico, psicológico, moral y terapéutico con personal especializado. Más de 800 personas han pasado por el centro en los últimos 3 años. Muchos de los traumas que tratamos fueron causados por la guerra. Aquí vienen personas que participaron directamente en ella, como los militares. También acuden personas con traumas debidos a otras causas, como falta de trabajo y estrés. Los afectados por el síndrome de la guerra están anclados en aquellos terribles años y no viven en el momento presente. Sus emociones siguen siendo las mismas que hace 18 años. Quien no haya experimentado los horrores de la guerra no puede entender a los que sufren sus traumas, sobre todo aquellos que han visto a tantos heridos y muertos, o aquellos que vivieron en sus familias una tragedia, como asesinatos y violaciones. Cuando acabó la guerra, empezó la rehabilitación de los edificios, pero los procesos de purificación interior, reconciliación y perdón generoso van mucho más lentos. Tenemos que edificar la paz desde la perspectiva de la convivencia y la tolerancia. Desgraciadamente, los acuerdos de Dayton no se han cumplido en todos sus términos. Por eso el proceso de reconciliación, perdón y confianza mutua va muy despacio. Para ayudar a la reconciliación, la Iglesia Católica ha creado la red de escuelas para Europa, con la peculiaridad de ser multiétnicas y multirreligiosas. En las 7 que hay en el país, estudian 4.500 niños y niñas. Las escuelas para Europa son un ejemplo de convivencia pacífica entre las 3 comunidades, bosnio-musulmana, serbio-ortodoxa y croata católica, que están asentadas en el país. Estas escuelas son el germen de una sociedad nueva, tolerante y respetuosa con las diferentes nacionalidades y religiones. Además son gratuitas, porque tienen concierto con el Estado y cuentan con financiación de la organización internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. En las escuelas para Europa enseñamos a los niños que es posible convivir con los diferentes y que las diferencias no son obstáculo para vivir juntos. También les enseñamos que no se puede medir a la persona por el nombre, religión o nacionalidad, sino por sus valores humanos, sociales y espirituales, como sucede en Europa. Ahora mismo nos encontramos con generaciones que todavía son herederas del odio, de la guerra y de la violencia que sufrieron durante esta guerra. Y la Iglesia Católica ha querido organizar estas escuelas de Europa, se llaman, donde desde pequeños convivan juntos, se fortalezcan juntos y aprendan a vivir en armonía, perdonándose mutuamente y teniendo un futuro mejor para los 3. Y es por esa razón que Ayuda a la Iglesia Necesitada considera primordial esta ayuda a la reconciliación y por eso excepcionalmente ayuda a estas escuelas. Esta es la Escuela para Europa de Sarajevo, cuyos alumnos y profesores son de las 3 nacionalidades y religiones. En el cantón de Sarajevo hay un centenar de colegios públicos, pero no son multiétnicos ni multirreligiosos, lo que sin pretenderlo refuerza la división social del país. Un detalle es que en la Escuela Católica para Europa no hay símbolos religiosos de ninguna confesión. Únicamente se ven en las aulas, donde las distintas confesiones imparten las clases de religión. Queremos ser un colegio católico, pero más que por el nombre o los símbolos, porque actuemos cristianamente.
Otra de las características de las escuelas para Europa es la educación en valores humanos y democráticos, que son la base para una buena convivencia, no solo en el presente, sino también en el futuro. Los profesores dicen que los niños no tienen problemas a la hora de convivir. El problema es de los mayores, a los que les cuesta olvidar la guerra y superar las barreras de la nacionalidad y la religión. Los niños de Bosnia y Herzegovina son como estos que estáis viendo, alegres, comunicativos y dispuestos a ayudarse unos a otros en cualquier situación. La escuela cuenta con un internado de 100 plazas para que chicos y chicas de fuera de Sarajevo puedan continuar sus estudios. Tanto la escuela como el internado tienen lista de espera, lo que demuestra que el proyecto multicultural de las escuelas para Europa ha calado en la sociedad bosnia. Salimos de la escuela y vamos a visitar una guardería de Cáritas, que se abrió hace 16 años y sigue la misma filosofía de las escuelas para Europa. La escuela infantil Sagrada Familia forma parte del complejo en el que Cáritas tiene comedor social, talleres de formación profesional para mujeres y ropero. La guardería acoge a 160 niños y niñas, desde 11 meses a 6 años, pertenecientes a las clases más pobres del entorno. Retomando el nombre de la escuela infantil Sagrada Familia, quiero decir que nuestro objetivo es hacer que la guardería sea una gran familia, en la que no solo los niños, sino también los padres sean bien acogidos y todos se sientan como en su casa. Quiero señalar que aquí tenemos niños y niñas de las 3 religiones y nacionalidades. La línea de trabajo que llevamos en pro de la convivencia en paz entre todos está reconocida y valorada en la ciudad y el país. La guardería es una apuesta de Cáritas para que los más pobres reciban una educación de calidad desde la más tierna infancia. La mitad de los niños no pagan nada porque sus padres son muy pobres y el resto paga lo que puede. La guardería se sostiene con ayuda de organizaciones de solidaridad. Llama la atención el buen funcionamiento de la escuela y el orden, la limpieza y la alegría de los niños que después cursarán estudios de primaria y secundaria en la Escuela para Europa. ¿Qué es lo mejor que hacemos en nuestro trabajo? Yo destacaría la atención personalizada a cada niño, en la medida que el niño está necesitado de nuestra cercanía y de nuestro apoyo. Los niños duermen sus sueños, arropados por mantas de cariño, ajenos al tiempo y al espacio en el que viven. Ellos no saben nada de la guerra ni de las divisiones de su pueblo. Ellos solo quieren ser felices y que el mundo que les rodea también lo sea. Visitamos ahora la casa de las Hermanas de la Misericordia de San Vicente de Paúl, que llevan 140 años en el país sirviendo a los pobres. En la casa viven 7 hermanas y 14 señoras mayores. Estas ancianas, solas y abandonadas, son también víctimas de la guerra, porque a raíz de ella sus hijos se marcharon del país y no han vuelto. Vera tiene 80 años y ha sido funcionaria. Sus 2 hijos viven en Canadá y hace muchos años que no los ve.
Vivía sola y hace 9 meses que las hermanas la acogieron en su casa. Aquí está feliz porque ha encontrado una familia. Aquí me encuentro bien porque estoy acompañada. Veo la televisión, rezo, paseo y sé que cuando necesito ayuda siempre la tengo. Quiero a las ancianas y trato de hacer todo lo que está en mis manos para que tengan los menores problemas posibles y vean cada día de su vida como un don de Dios. Me siento muy feliz con ellas. Llevo 25 años de religiosa y estoy muy contenta con mi vocación. Muy contenta. Esta casa guarda, en secreto, el tesoro de unas mujeres con historias increíbles. En las páginas de su memoria, escritas de puño y letra, hay recuerdos imborrables, oscuros unos y luminosos otros. Con los años y una guerra de por medio, todo ha cambiado, y sus vidas tienen otra letra y otra música. Y para descifrarlas y saber lo que piensan, lo que sienten y lo que sueñan, basta con mirarles a la cara, que es el reflejo de su alma. Mara cuenta que tiene 90 años. Vivía en la frontera con Croacia y tuvo que salir de su tierra porque la guerra arrasó su pueblo. Sus 6 hijos andan cada uno por su lado, porque la guerra los dispersó, pero al menos pudieron salvar la vida. Algunos viven en Croacia, cerca de Zagreb, pero no los ve. Dice que pasa los días pensando en sus hijos y en su pueblo al que nunca volverá. Se consuela porque tiene un nieto sacerdote que viene a verla. Lo crió ella porque su madre murió cuando tenía 3 años. Estas mujeres, con pensiones de 100 euros mensuales, apenas podían sobrevivir. Gracias a las hermanas y a Cáritas, aquí han encontrado lo que les faltaba: comida, compañía y sobre todo cariño. Quiero a las ancianas y trato de hacer todo lo que está en mis manos para que tengan los menores problemas posibles y vean cada día de su vida como un don de Dios. Me siento muy feliz con ellas. Llevo 25 años de religiosa y estoy muy contenta con mi vocación, muy contenta. Salid, niños, a la calle y columpiad entre risas y cantos vuestros sueños felices, porque la guerra terminó, aunque algunos todavía no hayan firmado la paz. Salid todos a la calle y caminad sin volver la vista atrás, porque el futuro está a la vuelta de la esquina y no hay tiempo que perder. Salid todos a la calle y olvidaros del carnet de identidad, porque nadie os va a preguntar quiénes sois, de dónde venís y a dónde vais. Salid todos a la calle, niños, mayores y ancianos, y coged el tren de la vida para empezar a vivir en paz y en libertad, olvidando el pasado que ya pasó.